Muy bien, jóvenes estudiantes, muy buenos días. Hoy nos toca una clase de ciencia y tecnología. Estamos con la proyección de la pantalla completa. Necesito que hoy día también participen y esté a la mano su cuaderno y lapicero. Bien, estoy haciendo la proyección de pantalla completa y bien, jóvenes, espero que ahora sí ya estén observando el título principal. Reflexionamos y valoramos los avances y desafíos del Perú en el bicentenario para construir el país que anhelamos. El tema específico vamos a tratar sobre explicamos las transformaciones de las fuentes de energía renovables para el desarrollo sostenible. La competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Bien, tenemos el criterio, la actividad número 6, que es explicamos las transformaciones de las fuentes de energía renovables para el desarrollo sostenible. Bien, en estos momentos vamos a permitir la entrada a todos los jóvenes estudiantes. Bien, muy buenos días una vez más y estamos en la clase de ciencia y tecnología. Hemos visto el título y vamos a empezar con la situación significativa. Bien, María y sus amigos conversan sobre el bicentenario de nuestra independencia nacional. Son 200 años, decía María, y para esta celebración teníamos la posibilidad de elegir entre dos caminos. Bien, permitimos. Ya. Tenemos la posibilidad de elegir entre dos caminos. Primero, pensar en el bicentenario como una fiesta a celebrarse el 28 de julio de 2021, por las razones que hace 200 años no nos fueron dadas. Segundo, entender este hito histórico como la gran oportunidad para construir juntos el país que queremos, con la seguridad de que hay mucho que celebrar y mucho también que reforzar y construir. Como país hemos optado por el segundo camino. Esto nos permitirá reflexionar y valorar los avances y logros obtenidos a partir de los aportes culturales, sociales, científicos y tecnológicos para fortalecer nuestros derechos y deberes referidos a la igualdad de oportunidades y al acceso a energía limpia. Bien, bien, permitimos la entrada de todos y continuamos. Asumamos nuestro rol como agentes de cambio y preguntémonos, ¿cómo podemos generar la valoración de nuestro pasado y la reflexión sobre la oportunidad de construir el país en el que anhelamos vivir? Un país donde los ciudadanos ejercen sus derechos y cumplen sus deberes. Bien, tenemos un vídeo respecto a las energías renovables y no renovables y hoy día vamos a hacer esta tarea, vamos a aprender los recursos energéticos renovables. Ya como tarea ustedes van a describirlos y van a dibujar cada uno de ellos. ¿Ya? Son tres preguntitas nada más. La segunda pregunta también describe los recursos energéticos no renovables. ¿De qué se trata? ¿No? Describirlos y dibuje cada uno de ellos. Y finalmente tenemos describa el impacto del, del agotamiento de las fuentes de energía no renovables. Dibújelos. Bien, entonces para poder empezar, vamos a hacer algunas preguntas. Es necesario ganar unos puntos, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién me puede decir qué son energías renovables? ¿Alguien tiene alguna idea qué son energías renovables? Daniel, a ver, Yoshira, a ver, dinos, ¿qué es energía renovable?
Bien, Yoshira. Bien, excelente participación. Punto para ti. A ver, quisiera preguntar a Danilo Trinidad. ¿Tienes alguna idea de qué es energía renovable? Vamos, Danilo, ¿puedes comunicarte? Bien, eh, bien, empecemos y avancemos, ¿ya? Vamos a ver esto de energías renovables y no renovables. Es necesario tenerlo bien presente de qué significa. Entonces, para eso estamos entrando acá a unos gráficos que espero ustedes estén viendo. ¿Ve? Acá tenemos las tecnologías de recursos energéticos renovables, ¿ya? Y tenemos, si ustedes lo pueden ver, uno de ellos es biomasa. Acá en la siguiente, qué se está viendo? A ver, estamos viendo algunas aspas, hélices, y esto es la energía eólica. O sea, de esta manera nosotros aprovechamos la energía eólica. Eólica quiere decir viento, la energía del viento, ¿ya? Eólica le han puesto pues en honor a un dios griego Eolo. Eolo era el dios del viento. Y de ahí viene pues esto de el nombre, ¿no? Eólica, energía eólica, ¿ya? Entonces, de esa manera, nosotros aprovechamos este tipo de energía. También tenemos la energía geotérmica. Geo viene de tierra y térmica, el término térmico es calor. Eso quiere decir que viene del centro de la tierra. Y nos podemos dar cuenta cuando vamos a los baños de Guayllay, ¿no es cierto? Ahí las piscinas están pues conectadas a este tipo de fuente donde el agua está prácticamente caliente y de tal manera que uno va a la localidad de Guayllay, es un sitio turístico y ahí tenemos pues los baños termales de Guayllay, ¿no? Entonces nos damos el lujo de nadar y bañarnos en esas ricas aguas termales, en esas piscinas, ¿no? Donde el agua está bien caliente. Y cuando sales del agua hace mucho frío, ¿no? Porque, bueno, nuestro clima es así y todos queremos estar dentro del agua. Bien, bien, esta energía geotérmica se puede aprovechar y se aprovecha. Y aquí tenemos, por ejemplo, la mini hidráulica. Ojo, estamos hablando de energías renovables. Y aquí tenemos una mini hidráulica, o sea, una planta hidráulica donde aprovechamos el movimiento del agua. Justo lo que hay en Guayamayo. Bueno, en Guayamayo no es mini hidráulica, ¿no? Es una planta de generación hidráulica grande, ¿ya? Y bueno, también, pues, ¿no? La energía solar. También se puede aprovechar la energía solar por medio de paneles. Acá tenemos una energía mareomotriz, o sea, también se puede aprovechar la energía del mar en donde las olas están en movimiento. Eso se puede aprovechar. Esas son las energías renovables, ¿ya? Y ahora vamos a entrar a las energías no renovables. Pero quisiera que me diga si alguien tiene una idea de qué son las energías no renovables. ¿Quién desea participar? Están ganando los puntos respectivos. A ver, Gustavo Max, ¿qué nos dice? ¿Qué es para ti energías no renovables, Gustavo Max? Bien, bien. Yoshira, a ver, dinos, ¿qué es energía no renovable?
muy bien tu participación. Y es verdad, se encuentran en la naturaleza, pero en cantidades limitadas, ¿no es cierto? Entonces, eh, bien, si alguien desea participar, me lo dice también. A ver, Mel Córdoba. ¿Qué dice Mel Córdoba? De antemano, Yoshira, punto para ti. Y a ver qué nos dice Mel Córdoba. ¿Qué son energías no renovables? A ver, empecemos y avancemos, ¿ya? Las energías no renovables evidentemente están pues en forma limitada. Acá están viendo que tenemos en las manos, este joven o señor tiene pues carbón. Evidentemente el carbón es un tipo de energía no renovable porque de acuerdo vas usando, se va agotando, ¿no es cierto? En el planeta se va agotando, pero bueno, sabemos que es un contaminante. Pero eso lo vamos a ver adelante. Aquí también vemos el uso del petróleo, ¿ya? Están extrayendo petróleo y bueno, las reservas de petróleo, aunque por el momento todavía estén en gran cantidad, pero no son no renovables porque se van a agotar, tarde o temprano se van a agotar, se van a terminar. Se encuentran en la naturaleza, ¿no es cierto? Pero se van a agotar. Y aquí también tenemos la energía atómica, ¿no es cierto? Como se usa un material, el uranio, el plutonio, en fin, de todas maneras, estos recursos se pueden agotar. Bien, entonces entremos de lleno. Miren que hoy día solamente son tres preguntitas bien fáciles. Hay que describir los recursos energéticos renovables y justamente quiero que tomen nota y describir los recursos energéticos no renovables, ¿no es cierto? Evidentemente dibujar, ¿no? Y luego vamos a ver el impacto del agotamiento de estos. Entonces, miren, los recursos energéticos renovables, ¿ya? Son aquellos que nos permiten extraer energía y además pueden ser repuestos de manera natural a lo largo del tiempo. Esos son los recursos renovables. O sea, se pueden renovar, no se van a agotar. ¿Ya? Además, ese tiempo en el que podemos reponer los recursos renovables debe ser suficientemente corto como para que nos permita extraer más energía de forma regular y cubrir nuestras necesidades. ¿Ya? Acá, por ejemplo, ponen el petróleo y el carbón son ejemplos de recursos no renovables, porque aunque se forman mediante un proceso natural, este necesita demasiado tiempo. Entonces, el petróleo y el carbón serían no renovables, ¿ya? Estos son combustibles fósiles, pero tardan cientos de miles de años en producirse. Eso hace que aunque en teoría podrían formarse más petróleo y carbón en el futuro, sería demasiado lento. Entonces, el petróleo y el carbón son no renovables. Entonces, ¿quiénes son los renovables? Son aquellos que nos permiten extraer energía y además pueden ser repuestos de manera natural a lo largo del tiempo, pero tiene que ser un tiempo corto, ¿sí? Para que puedan considerarse como recursos energéticos renovables. ¿Ya? Entonces, un recurso renovable o recurso inagotable, ¿no es cierto? ¿Ya? Se consideran aquellos que no se acaban en su uso y por lo tanto se pueden considerar inagotables. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, la energía que nos brinda el sol y evidentemente gracias al sol, pues entonces se produce también los vientos, ¿no? Entonces tenemos el sol, el viento, son dos ejemplos de este tipo de recurso renovable e inagotable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el sol es un enorme reactor de fusión nuclear que convierte el hidrógeno en helio en su núcleo. ¿Ya? Se ha estimado que nuestra estrella, que es el sol, puede seguir realizando este proceso a la misma intensidad como ahora,
durante al menos otros 5.000 millones de años, o sea, mucho tiempo, ¿ya? Entonces, nos va a brindar mucho tiempo este tipo de energía renovable, inagotable, ¿ya? Esto hace que nosotros consideremos al Sol como una fuente renovable, ¿ve? Al no agotarse hasta dentro de un largo tiempo, ¿no? Demasiado, 5.000 millones de años, ¿ve? Y el viento, por otra parte, seguirá soplando de manera natural mientras nuestro planeta perdure y lo haga en las condiciones similares a las de ahora, ¿ya? Y otros recursos, sin embargo, son renovables porque podemos reponerlos de manera natural en suficiente tiempo, o sea, rápidamente. Por ejemplo, si hablamos de la madera, si bien al consumir la madera, la leña, por ejemplo, ¿no? Esta se agota, pero si nosotros tenemos un plan, ¿no? Bien especificado y la replantamos, la repoblamos con árboles, de tal manera, en gran cantidad, ¿no es cierto? Y de tal manera que sea suficiente la velocidad como para que no se termine. O sea, usamos madera, pero vamos plantando, ¿no es cierto?, para los futuros. De tal manera que esto no se va a agotar. Usas, pero también vas plantando y una vez que haya crecido en varios años, o sea, vas plantando para 10 años, ¿no? Y si vas usando, también es al día siguiente vas plantando para otros 10 años que va a venir. De tal manera que esto va a ser pues renovable. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Si no hacemos eso, si no plantamos, si no replantamos, evidentemente lo vamos a terminar y será pues un recurso no renovable, ¿no? Cuando acabemos todo. Pero si hacemos este plan de plantación, ¿no? Nosotros vamos a tener un recurso renovable. ¿Ve? Entonces ahí estamos viendo esa diferencia. Aquí tenemos una planta hidroeléctrica casi similar a la que tenemos en la localidad de Guayamayo, ¿ve? ¿No? En forma similar, solo que la boca es más estrecha en Guayamayo, esta partecita de acá es un poquito más estrecha, entonces aquí tenemos, se podría decir, un recurso renovable, ¿no es cierto? Siempre va a haber pues evaporación del agua, el sol va a calentar la tierra, se va a evaporar, siempre va a haber la condensación, ¿no es cierto? Las nubes y nuevamente la lluvia, y donde se va pues formar los lagos, los ríos, en fin. Y de esa manera este recurso es renovable. ¿Por qué? Porque va a contar con agua y el agua que se deja caer controladamente con la finalidad de que se produzca energía. Esa es la idea, ¿no? De una planta hidroeléctrica y de esa manera producimos energía, se podría decir un recurso renovable. Bien, ejemplos de recursos renovables, jóvenes. El sol, ¿ya? Al que le queda mucha vida todavía, 5.000 millones de años más, ¿ya? Eso está estudiado. El viento, evidentemente, seguirá soplando durante millones de años. Los mares y océanos también gracias al calor, ¿no es cierto? Y también pues a esa diferencia de temperatura siempre se van a estar moviendo. Entonces, de los que extraemos también energía, aprovechamos la enorme energía que contienen, tanto en su movimiento como en las diferencias de temperatura o salinidad. Es de esperar que estos mares también continúen de la misma manera millones de años más. ¿Ve? La biomasa, lo que hablábamos hace unos minutos, o sea, la materia orgánica que quemamos para obtener calor y a partir del calor transformamos en otras energías como la eléctrica. ¿Ya? Puede ser la respuesta de manera natural a suficiente velocidad, ¿no? Si evidentemente plantamos más árboles, ¿no es cierto? Bio es vida, ¿no es cierto? La biomasa, o sea, la madera, hojas, en fin, todo lo que nosotros podemos obtener, eso le llamamos biomasa. La energía geotérmica, o lo que hablamos en Guayay, ¿no es cierto? O el calor del interior de la tierra, que se transmite a través de la piedra, en fin, ¿no es cierto? Esto también nosotros lo podemos usar. Las algas,
que pueden ser cultivadas para convertirse en sustancias de alto poder combustible. ¿Ya? Ese es un ejemplo. Se pueden cultivar algas también para ser usadas como combustible. ¿Ya? Los biocombustibles, ¿ya? Al igual que la biomasa, ¿ya? Que se quema directamente, se pueden cultivar y reponer especies de plantas con alto valor potencial para combustibles, ¿ya? Por sus aceites. Por ejemplo, en ellos tenemos la palma, la soya, el girasol. Son algunos ejemplos de los recursos renovables de este tipo, los biocombustibles, ¿no es cierto? Se habla mucho de la palma aceitera, se hablaba de algunos alcoholes que se puede sacar de estos productos, de tal manera que se tenga pues un combustible y renovable, ¿no? Porque se siembra, se usa y se siembra, se usa. Bien, estos son los recursos renovables porque suponemos, o sea, suponemos que lo vamos a tener en gran cantidad o lo podemos reponer inmediatamente y seguirlo usando. ¿Ve? Esos son renovables. En cambio, aquí vamos a tener ejemplos de recursos no renovables. ¿Ya? Los no renovables. A ver, vamos a ver conocimientos previos, jóvenes. A ver, díganme un ejemplo de recurso no renovable. A ver, ¿ya? Puede ser. A ver, alguien participa. Mel Córdoba, ¿qué nos dices? Un recurso no renovable. Gustavo Max, un recurso no renovable. Yoshira, a ver, dinos un recurso no renovable. Dan el carbón, muy bien, es un recurso no renovable. Ya, Danilo Trinidad, ¿qué nos dice? Sí, repítenos, Danilo, repítenos. Petróleo. El petróleo, muy bien, son recursos no renovables. Angelina, ¿qué nos dices? Un recurso no renovable. Luis Miguel, a ver, ¿qué nos dices? Un recurso no renovable, un ejemplo. ¿Tienen idea? Bien, bien, bien. Avancemos, avancemos, avancemos. Bien, un recurso no renovable, acá tenemos el carbón. El carbón es uno de los más antiguos usados para generar calor y electricidad. ¿Ya? Antiguamente se usaba carbón, pero actualmente no, porque se han dado cuenta que es un contaminante, pero excesivo. ¿Ya? El petróleo, bueno, actualmente se sigue usando el petróleo, pero nos estamos dando cuenta que está contaminando demasiado y estamos llevando a nuestra atmósfera prácticamente a un desequilibrio total. Hay que tener mucho cuidado, mucha contaminación, ¿no? El petróleo, sí, sí, te escucho. El acero también es un recurso no renovable. Ya, muy bien, Lucero mía. Bien. El Eh, minerio, eso, Ya, está bien, está bien. Ya, continuemos, continuemos. Ya, punto para ti por tu participación. Ya, entonces el petróleo, evidentemente del petróleo se sacan muchos subproductos, gasolina, en fin, querosene, en fin, muchos subproductos, ¿ya? Y con eso pues funciona todos los motores actualmente, ¿ya? Entonces, también tenemos el gas. El Perú tiene yacimientos de gas y eso es un recurso no renovable, se puede acabar. Y a veces da cólera escuchar a nuestros políticos que estos lo han vendido prácticamente a otros países y no beneficia mucho pues a nuestra patria, eso está muy mal. Primero es nuestra patria, el Perú, estamos hablando de 200 años, tenemos que recuperar nuestros recursos. No es posible que este producto que es el gas, ¿no es cierto?, nos vendan a nosotros tan caro y en otros países esté barato. ¿Pero por qué? Porque primero prefieren exportar a otro país y que ese otro país que nos exporta nos venda a nosotros. O sea, nuestro propio gas nos vende. Imagínate. Entonces, este es un recurso no renovable, ¿no? Y todavía, ¿ya? Si fuese renovable, bueno, pero es no renovable, se va a agotar. ¿Ya? Entonces, los yacimientos de gas se agotan.
¿ya? Es posible generar, ¿no? Curiosamente, un tipo de gas renovable, que es el biogás también, ¿no? El uranio, bueno, el uranio, el plutonio, algunos elementos químicos, ¿ya? Que se encuentran bueno, generalmente en la minería y en el subsuelo, también es usado en la energía nuclear. Normalmente no se considera renovable. ¿Por qué? Porque su cantidad es limitada, o sea, no hay mucho. Las minas que tenemos están en Puno, por ejemplo, ¿no? Y minas de uranio. Y ahí nosotros, los peruanos, también podemos aprovechar todo este tipo de producto que también se tiene, ¿ya? Entonces, además, no todo el uranio nos sirve, no todo, ¿ya? Solo unos tipos muy específicos. O sea, tenemos que enriquecerla. El uranio 235, ¿ya? Esa es la que nos sirve, ¿ya? Que es el más utilizado. O sea, 235 quiere decir que debe tener 235 protones en su núcleo, ese tipo de uranio. Bien, como curiosidad, algunos expertos consideran que como el uranio genera tanta energía con tan poco material, las reservas de uranio podrían generar la misma energía que ahora durante millones de años. Si se considera al Sol como renovable, virtualmente la energía nuclear también debería de serlo. Sin embargo, no es un consenso extendido del todo a la nuclear y se suele considerar como no renovable. Es que hay muy poco de eso, ¿no? O sea, encuentras uranio, pero no es mucho la cantidad, ¿ya? Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un recurso renovable y un recurso limpio? ¿Ya? Mucha gente confunde los recursos renovables con recursos limpios. Y lo cierto es que no son lo mismo, o sea, no es la misma cosa que si es renovable es limpio, no es así, ¿ya? Entonces, suele ir de la mano porque dos grandes energías renovables por las que apostamos poderosamente también son limpias. La energía solar es limpia, la eólica es limpia. Ninguna de las dos genera emisiones o residuos, pero eso no se puede decir de todos los recursos renovables. La biomasa, por ejemplo, la madera orgánica, la biomasa, al quemar se produce energía y esa combustión no es 100% limpia, ¿ya? O sea, si quemamos biomasa, no es limpia, estamos emitiendo contaminantes. Algunos combustibles renovables generan menos residuos que los tradicionales. Por eso no es lo que hace totalmente, no los hace totalmente limpios, ¿ya? Y entonces no hay que confundir estos términos. Bien, vamos a ver el impacto del agotamiento de las fuentes de energía. Hasta el momento ya hemos hablado, miren, los recursos energéticos renovables, ¿no? Hay una lista. Ustedes pueden describir de qué se trata el sol, el viento, ¿no es cierto? Y algunos más que hemos visto y dibujarlos, ¿ya? Entonces la pregunta uno ya está respondida, miren, ¿eh? El sol, el viento, los mares, la biomasa también está considerado dentro de ella, pero claro, será renovable, pero no es limpia. ¿Ya? Eso hay que tener presente. La energía geotérmica, las algas, los biocombustibles. Eso es lo que acaban a ustedes de escribir, de qué se trata y lo dibujan cada uno de ellos y le ponen el título de ya energía o energéticos renovables. Y cuando hablamos de los energéticos no renovables, acá lo tienen también, miren, ya, los no renovables, el carbón, el petróleo, el gas, el uranio está considerado ahí en no renovables, ¿ya? Entonces lo describen a cada uno de ellos, aumentan un poquito más de información, qué es lo que piensan de eso, y lo dibujan cada uno de ellos, ¿ve? Y ahora nos vamos a abocar al impacto del agotamiento de estas fuentes de energía no renovables. A ver, ¿qué pasa? Aparte de lo que contamina, a ver, veamos, ¿ya? Entonces, miren, impacto del
del agotamiento de las fuentes de energía no renovables. Primero hay que ver esto. Mire, el impacto ambiental de las distintas fuentes energéticas de generación eléctrica. Uno de ellos son los problemas ambientales, evidentemente, ¿ya? Y tenemos impactos locales, o sea, propios del lugar, y los impactos globales a nivel mundial, y son fuertes. ¿Ve? Vamos a hacer crecer un poquito más tal vez esto, para que se pueda observar. Y dice, ¿ya? Que en los impactos locales, los daños ambientales derivados de la producción, transporte y consumo de las distintas fuentes de energía han sido asociados con los siguientes. Miren, el agotamiento progresivo de los recursos no renovables, el petróleo, por ejemplo, acá, ¿no? O sea, la mayoría de las fuentes actuales de energía son recursos no renovables. Actualmente eso es lo que usamos, petróleo, carbón todavía se sigue usando, claro, en menos cantidad, pero se sigue usando, y son no renovables. El gas, ¿no es cierto? El gas no es renovable, ¿ya? Con riesgo de agotamiento, ¿ya? Y con el consiguiente impacto en las generaciones futuras. Eso quiere decir que en el futuro, bien va a costar demasiado caro el petróleo o el gas, demasiado porque no hay, porque todos van a querer usarlo, pero ya no va a haber y lo poco que hay va a costar demasiado. Entonces va a haber el momento en que tengamos que cambiar a otro tipo de energía, que ya se debería de hacer evidentemente por la demasiada contaminación. Pero eso lo vamos a ver en este punto. Lo otro nos dicen las emisiones a la atmósfera. Y sabemos que la atmósfera es el aire, ¿no es cierto? Entonces, esas emisiones, ¿qué nos dice? Que la producción, transporte y consumo de energía, ya es hoy fuente de emisiones atmosféricas. Hemos visto el dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, el metano, el monóxido de carbono y los metales pesados, aparte de las partículas en suspensión, los clorofluorocarbonos, son algunos de los contaminantes principales. Imagínate, estamos dejando una atmósfera, pero prácticamente desastrosa para el futuro también, ¿no? O sea, nos estamos quedando sin energía renovable y es más, dejando una atmósfera totalmente contaminada. Eso es respecto a los impactos locales. También tenemos la contaminación del agua, evidentemente, y de los suelos, ¿ya? Se produce asimismo vertidos que contaminan el agua, eutrofización, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que alteras el agua, ¿ya? Al alterar el agua, haces que crezca un tipo de vegetal no permitido en el agua y por lo tanto cambia de color, ¿ya? Y al cambiar de color verde generalmente, ¿no? Estás contaminando todo ese agua, ¿ya? Los suelos, como consecuencia para la salud humana, ¿no? De los ecosistemas. ¿Ya? Estamos acidificando, por ejemplo, lluvias ácidas, eso seguro lo vemos ahorita, ¿ya? Acidificamos y por lo tanto el suelo ya es infértil, o sea, tendrías que meterle cal, algo así para hacerlo un poquito más neutro y de tal manera que puedas producir, pero eso ya lleva un costo, ¿no? Entonces, eso estamos haciendo. Es por eso que en Europa, en muchos lugares de Europa, no podrían ni sembrar, ¿no? En esos lugares industrializados, no pueden ni sembrar. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacen? Entonces, prefieren ellos que en los países, ¿no? En otros países que tengan pues terrenos y todo, se planten plantas para minimizar este impacto al mundo. ¿Ya? También la generación de residuos. La producción y el consumo de energía produce residuos sólidos, que a menudo son difíciles y de costoso tratamiento para evitar impactos ambientales. ¿Ya? Los residuos radiactivos, por ejemplo, representan un problema particularmente importante. O sea, lo que ya no vale y lo han usado para producir energía nuclear,
¿no es cierto?, en una planta de energía nuclear eléctrica, ¿no es cierto?, para producir energía eléctrica, lo que no sirve. Y ahora, ¿dónde botamos este material radioactivo? Tienen que disponer de un lugar especial donde no contamine agua, ríos, ¿no? Y tiene que ser pues lugares tan especializados que tengan pues revestimientos de cemento, carbón, en fin, todo un presupuesto económico pero exorbitante, y tener que enterrarlos así de esa manera, pero sobre el subsuelo, ¿no es cierto? Haciendo estudios del lugar incluso, ¿no? Para no contaminar nada, pues, ¿no? Y bien cerrado y hermético. Entonces esto también es prácticamente un problema, ¿ya? Utilización del suelo. La producción, el transporte, almacenamiento y consumo de energía supone una importante ocupación de suelos y desplazan otros usos de la corteza terrestre. Otro, la generación de ruido. La población la polución, hay una polución, o sea, polución significa contaminación acústica. Imagínate, bueno, en Guayamayo no se siente mucho, solamente cuando algunos motociclistas que a propósito lo han sacado su silenciador para que su moto suene más y digan que tengan una moto que tiene muchos caballos de fuerza, mentira, porque simplemente le han sacado su silenciador, ¿no? Ahí, por ejemplo, están contaminando, están haciendo una polución acústica. Pero en la ciudad ya es el colmo, ¿no? Ahí todos los carros están full motor, full bocina, entonces hay una polución acústica que prácticamente te va a causar un estrés, pero ya no sabes, ¿no? Con solo escuchar, ¿ya? Es particularmente importante en el caso de algunas fuentes energéticas. Es un contaminante eso. Y también tenemos los impactos visuales sobre el paisaje. Ya, en ocasiones las instalaciones energéticas dañan el paisaje y representan un impacto visual negativo. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? ¿No? Que hay una planta nuclear, pues es negativo, ¿no? Hay cualquier momento el peligro. ¿Ya? Bien. Entonces, eso es lo que se tiene que minimizar. Es por eso que las plantas, pues tratan, o estas plantas de energía, ya sea hidroeléctrica, tratan de que el entorno sea lo más natural, lo más bonito, lo más estético posible, ¿no es cierto? Entonces se plantan árboles a los alrededores, se tratan de camuflar para que de alguna manera el paisaje sea visto en forma natural. Bien, y en los impactos globales, y ahora sí hablamos de estos impactos globales, tenemos un problema que es el cambio climático. ¿Ve? El cambio climático, eso es lo que me tienen que hacer en la pregunta 3. Todo esto y todo esto en la pregunta 3. El cambio climático. Estamos contaminando nuestra atmósfera, pues, ¿no? Entonces, como consecuencia de la acentuación del efecto invernadero, con sus consecuencias, entre otras, de posible subida del nivel del mar, ¿no? Extensión de la aridización y difusión de enfermedades. ¿Ve? El cambio climático es probable que sea una de las causas también de que estemos padeciendo esta terrible enfermedad o pandemia del COVID-19, conocido como SARS-CoV-2, ¿ya? Y también la disminución del ozono, de la capa de ozono estratosférico, que nos protege de los rayos ultravioletas, pero como esto ha disminuido, ya no nos protege. Por lo tanto, es un peligro el salir a andar, ¿no es cierto? Así a la calle y exponernos al sol. Eso es la problemática. ¿Ya? Cánceres a la piel, enfermedades de visión, por ejemplo. Ya, eso hay que tener mucho cuidado. La lluvia ácida, les decía, si estamos contaminando nuestra atmósfera, el aire, y se emiten dióxido de azufre, dióxido de carbono, monóxido de carbono, en fin, estamos emitiendo químicos y como consecuencias negativas para el ecosistema y para las infraestructuras humanas. Entonces, estos compuestos químicos se van a mezclar con el agua que está en la atmósfera en forma de vapor, por eso se forman las nubes, y, y al mezclarse
van a formar la lluvia ácida. Y al llover, esos lugares donde llueve esta lluvia ácida, no va a crecer nada. ¿Por qué? Porque lo van a acidificar el suelo. Al hacerlo ácido, no crece nada, pues, ¿ya? Nada, nada, nada. Entonces es un peligro, ¿ya? Y los efectos negativos sobre la biodiversidad, evidentemente. La disminución de la biodiversidad es un grave problema, no solo estético y cultural, sino también y sobre todo de disminución de la información genética que necesitamos para producir nuevos fármacos y nuevos materiales. ¿Ve? ¿Qué tan grave es? Es demasiado grave. Nosotros debemos cuidar nuestra biodiversidad porque genéticamente ahí tenemos productos que no sabemos, pero tenemos que estudiarla para saber. Pero actualmente no lo sabemos y tal vez ahí está la cura de todas las enfermedades. ¿Ya? Bien, pero vamos a hacer una comparación. Miren a este bonito dibujo de los impactos ambientales. Acá tenemos el lignito, el petróleo, el carbón, la energía nuclear, la solar fotovoltaico, el gas natural, el eólico y la mini hidráulica o una planta hidráulica, justo la que tenemos en Guayamayo. Entonces, ¿cómo es que es el impacto, ya, de estas tecnologías en la generación eléctrica? Por ejemplo, con el calentamiento global, el lignito, muchos me dirán, pero el lignito, profesor, ese es el carbón mineral, ya digamos carbón mineral, y acá también dice carbón, pero este carbón vamos a decirle como carbón vegetal, ya, el petróleo, y de esa manera vamos a considerar. Mira, para el calentamiento global, para que haya una contaminación fuerte, lo que más impacta es el lignito, ¿ve? El petróleo y y el carbón. Y el gas natural también, ¿no? Un poco, pero no muy alto, pero también contamina. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos son los contaminantes para el calentamiento global. ¿Ya? La disminución, a ver, ¿quiénes son más responsables de la disminución de la capa de ozono? Bueno, el lignito se salva, no es mucho, pero sí el petróleo de 53. Los demás están bajos en puntaje, pero el petróleo es uno de los productos que están haciendo que disminuya la capa de ozono. Están contaminando la atmósfera a tal velocidad que ya deberíamos de sacar leyes en donde ya no se permita estos productos, pero se depende, porque se puede hacer, ¿no? A ver, la acidificación o eutrofización de los suelos y eutrofización de las aguas, ¿no es cierto? En, ¿quién es el responsable? El lignito, 920, ¿no? El petróleo, el carbón, hasta la energía solar fotovoltaico, pero esto es debido más que nada, 97 le están dando acá, pero debido a que en la construcción de esta celda solar es donde se contamina más. Si no, no sería más limpia, ¿no? Pero ¿cómo aprovechas esa energía solar? Pero tienes que hacer esto, ¿no? Pero se puede buscar otras maneras alternativas usando otro tipo de sistema para no contaminar mucho, ¿ya? Pero ellos son los culpables. A ver, metales pesados. ¿Quiénes emiten más metales pesados en su producción? El lignito, evidentemente, el petróleo, ¿ve? Son contaminantes, el carbón, ¿ve? Son altos los porcentajes. También el fotovoltaico, porque se construye el panel solar. Lo demás también, pero por la construcción, ¿no? Sustancias cancerígenas. ¿Quién nos brinda más sustancias cancerígenas? El petróleo. ¿Ve? Niebla en el invierno, el lignito, el petróleo, el carbón, mayoritariamente. Niebla fotoquímica, ¿quién nos brinda más? Bueno, acá están un poco, pero el mayor siempre es el petróleo. ¿Ve? Radiaciones ionizantes. ¿Quién es el que emite más radiaciones ionizantes? Bueno, es poco el nivel, pero la nuclear evidentemente es la que nos brinda un 2.19. Residuos. ¿Quién emite más residuos? El lignito. ¿Ya? El lignito, el carbón.
residuos radiactivos, ¿no? Cuando estos se agotan, evidentemente la energía nuclear, ¿no es cierto? El uranio, por ejemplo, cuando esto se agota, esto nos brinda muchos residuos y peligrosísimos, ¿ya? Y tenemos, bueno, acá tenemos los recursos energéticos, un total también. Pero veamos acá otro cuadrito en resumen, ¿ya? En resumen. ¿Qué dice? Si lo ordenamos de mayor a menor, el impacto de los resultados son los siguientes, ¿ya? ¿Cuál más impacta? ¿Ya? A la atmósfera, evidentemente es el lignito, miren, tan alto es el lignito. Tengan presente el carbón mineral, el lignito. Luego viene el petróleo, seguido del carbón vegetal. Luego está el uranio, la energía nuclear. Luego viene el solar fotovoltaico, porque se tiene que construir esta celda que también al construir emite pues productos nocivos. Luego viene el gas natural, el eólico y finalmente el mini hidráulico. ¿Qué quiere decir? Que nuestra planta hidráulica en Guayamayo es la que menos contamina, produce energía y brinda pues energía sana, hidráulica, ¿no? A todo el Perú. Bien, bien jóvenes, de esa manera estoy seguro que ustedes podrán responder eh, de forma adecuada a la pregunta 3. Describa el impacto del agotamiento de las fuentes de energía no renovables y dibujo, ¿ya? Entonces esos dibujos los dejo a su criterio, hagan lo mejor que ustedes pueden hacer y eso se les va a calificar, jóvenes, ¿ya? Y aquí tenemos un vídeo, esto va a estar evidentemente en este resumen que les voy a enviar a solo un clic. Y atentos, veamos el vídeo, jóvenes, el vídeo, atentos, ya, atentos, me dicen si lo escuchan bien y empecemos. Hola a todos y bienvenidos a Ecología Verde. En este nuevo vídeo te explicaremos todo lo que debes saber sobre las energías renovables y sobre las energías no renovables. Uno de los temas más estudiados en el mundo actual es el de las formas de energía que puedan sustituir a las que utilizamos actualmente, que además de producir efectos nocivos a nuestro planeta, están comenzando a amenazar con agotarse. ¿Qué son las energías renovables? Cuando hablamos de energías renovables hacemos referencia a aquellas energías procedentes de fuentes naturales y casi inagotables, bien por la cantidad de energía que contienen o bien por su capacidad de regenerarse de forma natural. Entre las fuentes no contaminantes o limpias encontramos las siguientes. El viento, que genera energía eólica. El calor procedente del interior de la Tierra es la energía geotérmica. Los ríos y las corrientes de agua dulce, que generan energía hidráulica o hidroeléctrica. El sol, que produce energía solar. Los mares y los océanos, que generan energía mareomotriz. Las olas, que dan energía undimotriz. Y la unión de masas de agua dulce y masas de agua salada, que generan la energía azul. ¿Qué son las energías no renovables? Estas energías hacen referencia a las formas de energía convencionales, aquellas cuyos recursos de los que se obtienen son limitados, es decir, que no se autogeneran como las energías renovables. Lo más común es que para generar estas fuentes de energía se quemen sobre todo combustibles fósiles, los cuales en su combustión provocan la emisión de una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Estos gases hoy en día son uno de los principales responsables del cambio climático, pues su cantidad en la atmósfera se está viendo incrementada muy rápidamente. Algunos ejemplos pueden ser los combustibles fósiles como el petróleo, el carbón o el gas natural, o incluso la energía nuclear. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te preocupa el medio ambiente, suscríbete al canal de Ecología Verde para estar al día de todos los vídeos que subimos con los que pretendemos cuidar el mundo como se merece. ¡Hasta la próxima! Bien, jóvenes, hemos visto En las grandes empresas. de esta manera el vídeo respectivo y bueno, si hubiese alguna consulta, alguna duda, jóvenes, estamos para poderla responder. Ustedes dirán, ¿se ha entendido? ¿Se ha comprendido?
¿Qué me dicen, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Bien, ¿Para cuándo es, profesor? allá. Bien, esas tres preguntas, que es la tarea, lo vamos a hacer hoy día, ¿no? Hoy día ustedes tranquilamente lo pueden hacer. Les envío el resumen inmediatamente terminando la clase, que bueno, ya hemos terminado, ¿no? Y lo pueden hacer hoy día y ya están ganándose la primera nota de la cuarta unidad o experiencia de aprendizaje que ustedes deben tener. Y de esa manera seguimos avanzando, jóvenes. Ya están fáciles, ¿no? Le dan una lectura más, ven el video una vez más si gusten y lo pueden responder en su respectivo cuaderno. Bien, jóvenes, entonces les agradezco por su participación y por estar hoy día. De esta manera, nosotros pues hemos terminado la presente clase de ciencia y tecnología.